Mañana vuelve la Liga Española y lo hace, ya lo sabéis, de una forma bastante particular. Por eso hoy, junto a Axel Torres, vamos a analizar en profundidad los condicionantes del nuevo fútbol. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Mañana vuelve la Liga, al menos para vosotros que estáis viendo el vídeo, mañana vuelve la Liga y por eso hoy he querido invitar al canal por primera vez, ya después de bastante tiempo, al bueno de Axel Torres para charlar un poquito, Axel, de cómo puede ser esto del nuevo fútbol, del que estamos hablando mucho y del que ya tenemos el ejemplo de la Bundesliga para contrastar un poquito. Bienvenido al canal. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por invitarme. Es un Placer. placer estar aquí. Bueno, pues el nuevo fútbol que yo creo que se está pareciendo más al habitual de lo que Sí, probablemente muchas previsiones pensaban, ¿eh? Evidentemente hay totalmente. diferencias y hay detalles que vamos ahora a analizar, pero en realidad yo había leído y escuchado a mucha gente que pensaba que esto iba a ser un deporte diferente y al menos yo como espectador me he acostumbrado rápido a lo que estoy viendo en Alemania. Totalmente, porque además, aunque solo sea un tema de nivel y de ritmo, a mí la Bundesliga me sorprendió para bien desde la primera jornada, incluso desde ese derbi de la cuenca del Ruhr entre Dortmund y Schalke, es verdad, dos equipos con niveles diferentes, dinámicas, etcétera, pero para mí ha sido una continuación y como digo, a nivel futbolístico he visto un nivel bastante bueno y ni mucho menos ese fútbol de julio y de agosto que vemos al comienzo de las temporadas y que es bastante pachanguero, que la verdad es que cuesta muchas veces mucho de verlo, que para que como llegamos con tantas ganas después del verano, nos lo tragamos encantados. Bueno, aquí hay un par de cosas. La primera es que en Alemania ellos el confinamiento lo hicieron Claro. de manera diferente. Es decir, yo recuerdo haber estado hablando con jugadores del Bayern que en las fases más duras nuestras ellos salían a correr Claro. y estaban ejercitándose. Volvieron a entrenamientos grupales también muy pronto y por lo tanto hicieron una preparación intensa, ¿no? Con un Sí. claro objetivo de regresar. Su CEO, el CEO de la Bundesliga, Christian Seifert, siempre fue muy claro en ese sentido. Creo que desde el principio lanzó mensajes que no ponían Sí. en duda que iba a regresar el campeonato y por todo ello los equipos tenían una guía, tenían alguien que les marcaba un poquito la pauta y se prepararon a conciencia. Y luego está la segunda cuestión, que es una cuestión de estímulo. Es que aunque volvamos a empezar ahora después de unos meses parados, no dejamos de estar en el tramo final de los campeonatos y el Eso tramo es. final decide objetivos y cuando te estás jugando meterte en Champions, te estás jugando meterte en Europa League, te estás jugando bajar o no bajar, te estás jugando un título, pues aunque tu tono físico igual no te lo permita, pero tu tono mental y de Sí. deseo es el de ir a por todas, a competir, ¿no? Y eso lo hemos visto y creo que es lógico. Vamos, yo nunca, cuando la gente incluso hablaba de si iban a jugar con miedo, que no iban a Sí. rehuir el contacto físico y las disputas, vamos, eso no me cabía en la cabeza, ¿no? Yo creo que en el momento en el que te pones a jugar, además te pones a jugar porque sabes que estás limpio y sabes que los demás también están limpios. Entonces, es que yo no sé, es que a veces escuchaba gente que creía que si un limpio y un limpio se besaban, se generaban virus, ¿no? No, un limpio no le puede pasar virus a un limpio. Entonces, en este sentido, yo creo que hubo una competencia máxima desde el inicio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ha habido un poquito de magufismo a la hora de interpretar cómo iba a evolucionar el fútbol en este sentido. El caso es que, como tú dices, en la Bundesliga no solo querían acabar más tarde, porque fue prácticamente de las últimas grandes ligas en Europa que renunció a esa última jornada que parecía que iba a disputar junto a la Premier, sino que, claro, ha vuelto muchísimo antes. En la Liga Española, la última jornada es la del 7-8 de marzo. Y claro, van a pasar 3 meses hasta el siguiente partido. Yo no sé si ahí a nivel físico se puede notar mucho con ese cambio a la hora de hacer los ejercicios, como tú dices, no es lo mismo ejercitarte en casa, por grandes que sean, que poder salir a correr. E incluso el preparador de físico del Getafe decía una cosa muy interesante, que el hecho de haber perdido casi la conciencia de los espacios en el campo, de la fricción también con el compañero. Al final han tenido 2 semanas de entrenamientos grupales y a chocar, a cambiar de ritmo, a recibir los estímulos del rival, también se aprende y también tienes que realizar ese proceso de adaptación. Por eso seguramente en España
sí que veamos un poquito, a lo mejor menos de ritmo de juego y que las 2 o 3 primeras jornadas sí que cueste un poquito más que en la Bundesliga, que ha sido casi un parón de selecciones. Sí, sí, yo creo que el nivel y el tono y el ritmo de la jornada 4 después de la reanudación será mejor que el de la jornada 1. Es decir, Sin todos duda. van a ir poniéndose a tono, poniéndose a punto de manera progresiva. Lo que pasa es que a mí esto no me preocupa porque es igual para todos. Es Eso decir, es. me puede preocupar en términos de espectáculo, pero en términos de igualdad competitiva, que es lo que No se realmente altera. me interesa más, Claro. que las condiciones sean las mismas para todos, ¿no? Pues ahí, bueno, pues seguramente todos tendrán que ir reaprendiendo cuestiones espaciales, cuestiones de intensidad en la disputa, etcétera, pero va a ser igual. Ninguno habrá jugado partidos antes y ninguno habrá tenido partidos amistosos y todos habrán tenido un confinamiento estricto y todos habrán regresado a entrenamientos en fases similares. Entonces, por ahí puede ser que el espectador vea un partido de menos nivel, si nos ponemos estrictos, desde una perspectiva de calibrar Sí. lo que es élite y lo que no es élite y lo que es términos Champions League, final de Champions League o no, pero lo importante es que se van a resolver las competiciones con el formato que estaba previsto y a mí Eso esto es. me parece muy importante. Creo que al final lo que ha ocurrido en Francia y ha ocurrido en Holanda nos deja una sensación de injusticia. No sé cómo había que resolverlo, seguramente esperando. Yo era partidario Totalmente. de esperar lo que hiciera falta. De condicionar la Y temporada que viene, pero no condicionar la que ya ha empezado con esas reglas concretas para todos. exacto, exacto. Yo, si había que reanudar la competición en octubre, pues Claro. reanudábamos en octubre y el año que viene jugábamos a una vuelta. Sí, para todos. Pero es que al final, ¿cómo le cuentas al Cambuur, que llevaba 13 puntos de ventaja al líder de segunda división holandesa, que no va a subir? ¿Cómo le cuentas A Utrecht. al, al Amiens, que estaba en descenso, pero que sentía que todavía tenía posibilidades Sí, sí, de sí. pelear por esa permanencia, ¿no? Pues entonces, yo creo que haber evitado esto en el fútbol español ha sido muy importante, porque además habríamos entrado en una espiral Po, de denuncias, imagínate. recursos, tribunales Todo con y asterisco. exacto, ¿no? Y yo creo que era muy importante poderlo acabar. Luego, si tenemos unas primeras jornadas de menor nivel, pues bueno, es un precio que pagaremos, pero me parece bien pagado. Creo que lo más importante lo Totalmente. hemos salvado. Totalmente. Además, una cosa es menor nivel a lo mejor táctico, pero a lo mejor a nivel de divertimento, los partidos se abren un poquito más. Muchas veces los partidos donde hay más errores son más divertidos de ver que las propias finales de Champions, que la mayoría son bastante discretitas de nivel y de hecho venimos de una no demasiado lúdica. En este sentido que estás comentando, Axel, se viene comentando en los últimos días, nosotros estamos grabando el pasado viernes, chicos, el tema de poder tener cierto aforo en determinados estadios de ciudades que ya estén en fase 3. Yo esto me llevo las manos a la cabeza, Axel, porque creo que altera la competición y además porque me parece muy poco empático respecto a las ciudades que no están en fase 3, respecto a los equipos que no pueden competir en esas condiciones e incluso respecto a esos aficionados. Creo que es un momento de asumir que esta liga se tiene que jugar sin público, es una verdadera pena, pero que la única forma de acabar competitivamente hablando, y esto es una competición, por encima de todo es una competición, con los mismos registros, con las mismas condiciones, es asumir que no puede haber público, porque ya digo, el tema de no es fastidiar a unos para que no se fastidien otros, yo no lo veo así, pero sí que es verdad que creas una diferencia muy obvia, muy evidente y muy complicada de gestionar. Y tal como estamos viviendo esta situación ya social, a nivel político, cultural, crear más fricciones y encima alterar la competición me parecería la peor de las noticias posibles, sinceramente. Sí, sí, yo creo que lo que te comentaba, creo que las condiciones, aunque no sean las mejores, tienen que ser las mismas para todos, ¿no? Y en este sentido, es que el factor campo marca muchas diferencias, además las marca sobre todo en desenlaces. Yo creo que los Claro, desenlaces de competición, cuando se percibe que lo que está en juego es importante, el factor campo pesa más que en una jornada totalmente. 14.
O sea que Totalmente. en este sentido sería marcar muchas diferencias, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has comentado, creo que es que a mí incluso me parece peligroso, ¿no? En términos de sanidad. Aparte, eso es. O sea, me parece, yo en todo el asunto de la pandemia he sido muy prudente y creo que, aunque nos fastidie no poder ir a ver a nuestro equipo o no poder ver los partidos, incluso como espectador neutral, que no hay ambiente, bueno, creo que la igualdad competitiva es el marco principal que hay que privilegiar, la salud pública por encima incluso de la igualdad Por competitiva supuesto. y a partir de ahí, pues yo creo que es mejor tener fútbol sin público que no tener nada. Y que incluso es mejor tener fútbol sin público que marcar diferencias entre que unos tengan y otros no tengan. Absolutamente, porque es que además en Alemania, esto ya sí que lo tenemos comprobado, o mínimamente comprobado porque aún la muestra es pequeña, pero se está creando en la eliminación del factor campo una realidad en este sentido sí paralela, porque básicamente en la Bundesliga es verdad que es una liga que igualaba mucho el tema del local y el visitante, hecho la distribución total de esta temporada, incluyendo también estas últimas jornadas. Los equipos locales ganaban el 40% de los partidos, 23% de empates, 37% de visitantes, bastante igualado. Pero es que básicamente durante estas 4 jornadas que nosotros hemos visto y que tenemos datos, ha habido 8 victorias locales, 10 empates y 18 victorias visitantes. Evidentemente, el jugar como visitante y no tener público no es que te beneficie, se iguala todo. Pero es que para mí la eliminación del factor campo en España puede ser todavía más importante porque, al igual que en la Bundesliga, esta distribución es bastante más o menos equitativa. En España, los locales ganan el 48% de los partidos y los visitantes la mitad, el 24%. Por tanto, aquí sí que pueden cambiar muchas cosas y equipos como el Mallorca, que en casa era un equipo de primera división muy competitivo, que ganó al Madrid y que fuera de casa, por ejemplo, perdía contra casi todo el mundo. El Español, que tenía un bloqueo en Cornellà el Prat, pero luego como visitante actuaba mucho mejor. Eibar, Osasuna, que hacían de Ipurúa y el Sadar uno de sus mejores argumentos competitivos. Esta realidad sí que cambia. Para mí, lo más importante en el nuevo fútbol, lo que más cambia es el hecho de no haber factor local y no tener público, con lo que el componente emocional baila mucho menos y a su vez también es más extremo en los primeros minutos, porque estamos viendo en la Bundesliga, Axel, que además de no haber pues, ese factor local, lo que suele pasar en el primer tramo del encuentro suele tener una continuidad porque no hay bailes emocionales, no hay cambios de tendencia porque no hay público, básicamente. Sí, es correcto. No ha habido prácticamente remontadas. Como Por mucho ha eso. habido partidos que estaban 1-3 y han acabado 3-3 o 2-0 y 2-2. Estoy pensando en el Colonia Mainz, Sí. estoy pensando en un Eintracht de Frankfurt-Friburgo, pero no ha habido volteos de marcador prácticamente, ¿no? El, a ver, cuando te encuentras con una estadística de este tipo, empiezas a intentar elaborar teorías y a encontrar razones que muchas veces, pues, no sabes si exactamente responden a eso o a tu voluntad de Sí. encontrar una explicación. Pero yo tiendo a pensar que en el fútbol, en partidos igualados, entre equipos de un nivel similar, y partidos bastante cerrados en el que no se marcan grandes diferencias, normalmente el que juega con espacios tiene más oportunidades de ganar. Y tengo la sensación que esa localía actual en la Bundesliga mantiene psicológicamente La la... iniciativa, ¿no? Exacto, es decir, la obligación del Sí, local de sí. tener que llevar la iniciativa porque es local. Pero no Y en tienes el cambio premio. claro, el visitante, como es visitante, puede jugar a esperar y a salir rápido, ¿no? Eso que normalmente, es decir, esa pequeña ventaja de poder jugar con Sí, espacios que tiene el visitante, normalmente el factor público claro. es lo que lo contrarresta y ahora ese factor público no está y en cambio sí está la cuestión de la iniciativa, pero no sé si esta teoría es ganas de encontrarla o que realmente se corresponde con la realidad. Sí, de todas formas, esto seguramente afectaría más precisamente en Bundesliga y de ahí el porcentaje tan alto de victorias visitantes que en la Liga Española, ¿no? Porque estamos viendo una Liga Española, yo creo que cada vez asumiendo menos riesgos, privilegiando el control hasta determinados extremos que a mí me parecen un poquito peligrosos cuando luego vas a salir a competir por Europa y claro, eso sí que puede cambiar las cuestiones. Al final
el factor local te lleva a tener esa iniciativa, pero a lo mejor ya no tienes en los rivales la forma tan sumamente extrema de penalizarlo. Es decir, en la Liga Española no hay un Borussia Mönchengladbach con un Marcus Thuram y un Alessandro Plea y un Embolo que te puedan hacer daño, y a lo mejor ahí sí que vemos partidos donde sí que un equipo intente llevar la iniciativa, pero donde el otro tampoco pueda castigar, ¿no? Es correcto, es decir, sí, en grandes equipos en transición en España no hay tantos como en Alemania, y el estilo de juego, Es que es muy diferente ahora mismo. sí, es muy diferente, efectivamente. Vamos a ver, yo tampoco tengo una teoría muy clara sobre qué vamos a ver en España. O sea, creo que seguramente habrá menos sorpresas, es decir, que los equipos con un mayor nivel técnico, precisamente por esa cuestión que comentas, de que en general el fútbol más de control, menos de transiciones que se ven en el fútbol español, puede elevarlo todo a una disputa de calidades, y en esa disputa de calidades, sin el abrigo de la grada, es una súper evidencia que que un Levante Real Madrid es en teoría más competido que un Real Madrid Levante, o que un Eibar Barcelona es más competido que un Barcelona Eibar. De hecho, tenemos el ejemplo prontito del Mallorca Barcelona en Solmós. Exacto, sí. Y en ese sentido yo creo que será poner encima de un terreno de juego a equipos de niveles diferentes, sin factores externos. Y en un Mallorca-Barcelona es evidente que lo que yo decía de que el local asume la iniciativa no se da, es decir, eso solo se da en partidos parejos entre equipos más o menos de un mismo nivel, y por ahí son 90 minutos, que es mucho tiempo para desgastar. Luego podemos analizar esa cuestión de los cambios que comentó Setién, de si el desgaste se puede corregir con esas sustituciones o no, pero en general yo tengo la sensación que veremos menos sorpresas y que se van a acentuar las diferencias entre los buenos y los no tan buenos. Vamos a este punto precisamente de los 5 cambios, porque seguramente Axel ha sido lo más mainstream, ¿no? Porque ha entrado a opinar Quique Setién, ha entrado a opinar José Bordalás. Yo, en general, luego hay casos y casos, creo, como tú dices, que al final esto es casi una pura cuestión de darwinismo, de estar desnudos, y el más grande tiene todavía más capacidad para resistir y comerse al pequeño. Entonces, cuantas más posibilidades de cambios tienes, mejor. Ya simplemente por el hecho de que es verdad que la plantilla del Barça es anormalmente corta, eso es verdad, y Quique Setién encima ha ganado varios partidos en los minutos finales, y el juego que abandera Quique Setién produce un desgaste en el rival, de tanto tener la posesión, de jugar en una sola dirección en el campo, etc. A lo mejor el ejemplo del Barça se puede entender por ahí, pero a grandes rasgos, ya no solo por lo que puede pasar durante el partido, sino por la dosificación de esfuerzos, esto favorece al grande. Es decir, imagínate un Real Madrid, un Valencia, un Atlético de Madrid ante un equipo de la zona baja que puede rotar 3, 4, 5 futbolistas, y si las cosas van mal, en el minuto 60 te entran los titulares. Eso no lo pueden hacer tanto los equipos pequeños, a lo mejor tienen 13, 14 piezas, se están jugando la vida, terminan jugando 2 partidos a la semana, algo que esos futbolistas no están acostumbrados, y encima con más temperaturas, que según varios estudios aumentan entre el 20 y el 30% las posibilidades de lesionarte a nivel muscular. Es decir, yo creo que al final el grande sale beneficiado, y que, como decía Bordalás, esto hay que entenderlo así, pero que tampoco se podía hacer otra cosa, y como tú decías al principio y como todos entendemos, lo más importante es la salud del futbolista y tratar de minimizar ese desgaste, pero al final creo que, salvo con ejemplos muy concretos, ya digo, a lo mejor el Celta en la zona baja sale beneficiado por los 5 cambios, pero no es lo normal tener a un Santi Mina, a un Denis Suárez y a un Bradaric a lo mejor en el banquillo. Sí, totalmente. Yo tenía esta visión de entrada, es decir, cuando salió el tema por primera vez y lo empezamos a discutir, tenía la sensación de que el grande salía beneficiado. Es verdad que cuando me plantearon ese mismo argumento que usó Setién, y de hecho me lo planteó Pichi Alonso en una conversación privada antes de que Setién lo dijera, y él comentó, ¿no?, que creía que los equipos que se enfrentaban a los conjuntos asociativos que juegan a desgastar podían refrescar piezas. Y tiene su punto, es verdad que ahí tiene su punto. Sobre todo yo pienso en modificar piezas de ataque.
Claro. piezas de ataque porque no implica modificar la estructura defensiva, Eso es. que es muy importante mantenerla, Mm. sobre todo en un partido en el que estás resistiendo. Estamos pensando en un partido que sigue 0-0, que tú eres el Mallorca o tú eres Sí, sí. el Getafe y el Barça te va intentando someter y ahí es Y muy que a partir del importante. minuto 70, Axel, te quedas sin salida, en parte porque los delanteros llevan 24 sprints a máxima intensidad consecutivos. Claro, yo pienso, si puedo cambiar al delantero, puedo cambiar al media punta, puedo cambiar al extremo izquierdo, puedo cambiar al extremo derecho, Claro. es decir, puedo cambiar a los cuatro de arriba, que son los que me hacen esa primera presión, si la hago alta o ese primer trabajo, si la hago más baja, pues desde luego me vendría bien, me vendría bien hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que son diferentes contextos de partido, pero en general no hay tantos partidos en los que realmente haya un equipo que tan exageradamente juegue a desgastar. Creo que en el caso particular del Barcelona sí es verdad que al rival le puede venir bien, pero en general creo que el que tenga plantillas con más jugadores de calidad y mejores banquillos va a sacar más rendimiento que el que tenga peores banquillos. Totalmente, de hecho el Barcelona a lo mejor tiene ese hándicap, pero también tiene el punto a favor de que como visitante había sumado bastantes puntos menos que el Real Madrid y en Champions también le habíamos visto sufrir y esto se puede ver compensado. En todo caso, Axel, lo que yo estoy viendo en la Bundesliga es que no está habiendo grandes bailes tácticos en ese sentido, ¿no? No estamos viendo una gran incidencia de los 5 cambios y de hecho la mayoría cuando se agotan es cuando se pone el RB ganando 4-0 y te mete un poquito de recambios, pero con lo táctica que está siendo la Bundesliga, siendo agresiva, ¿no? Y caótica, pero siendo muy táctica, con entrenadores muy jóvenes que no tienen ningún miedo a cambiar nada, me parece que está siendo un factor que estamos comentando mucho porque, bueno, es bonito, es muy diferente, altera una de las reglas más clásicas del juego y que a lo mejor en el futuro esto termina teniendo su incidencia, pero realmente ahora mismo, por lo visto en Bundesliga, hay muy poquitos partidos que cambien de tener a 3 a 5 cambios. Sí, yo solo señalaría un partido en el que me dio la sensación que se hacía un intento de sacarle provecho de eso, que es el Colonia Mainz, en el que iba ganando el Sí. Colonia 2-0 y el Mainz se guarda, cuando ya ha empatado el partido a 2 y tiene la inercia muy positiva Sí. de venir de abajo hacia arriba, mete un triple cambio en el minuto 82. Yo creo que con la intención de ir a ganar el partido, es decir, de decir, mira, vengo de abajo, te he empatado, ahora mismo estoy yo más fuerte en el partido y encima te voy a meter a 3 tíos Eso es. frescos para marcar diferencias. Es el único momento, el partido acabó 2-2, no acabó logrando ese 2-3, pero es el único momento en el que pensé, mira, está usando el entrenador esa nueva normativa para intentar sacar una ventaja. En el resto de movimientos no lo he percibido de manera clara. Totalmente. Y ya para finalizar, Axel, un tema que me parece importante y que no sé exactamente si hemos visto en la Bundesliga, porque claro, es que es una liga donde cuando te marcan el 1-0 el partido se queda bastante parecido, porque los dos se buscan, hay muy poquitos repliegues intensos de los equipos de abajo ante los grandes, hay mucho enfrentamiento propositivo, pero el caso es que con esta serie de partidos, esta cantidad de partidos tan concentrados y cada uno con sus pequeñas batallas, ¿no corre el riesgo la Liga Española estos partidos que a partir del 1-0 o del 2-0 haya un poquito de desconexión emocional? Porque al final hay que gestionar los esfuerzos y hay que gestionar las emociones. Y ahora mismo lo que se va a vivir es una liga donde, por ejemplo, el Madrid o el Barcelona no van a tener distracciones. Es un sprint, no hay Copa de Europa, saben perfectamente lo que tienen que hacer y no va a haber distracciones. Y lo mismo pasa con equipos que llegan muy lejos en Europa constantemente, el Atlético de Madrid por supuesto, pero el Getafe que estaba en Europa, el Valencia, el Sevilla, etcétera. Yo creo que esto también beneficia a los más grandes y que el miedo es que a lo mejor muchos partidos, 20-30 minutos, queden un poquito los minutos de la basura, ¿no? Que a lo mejor siempre pasa también, hay que decirlo, en muchas jornadas, pero mi sensación es que esa desconexión, ese saber que tienes que jugar luego el martes y que vienes de jugar el miércoles, te puede hacer que los goles pesen más y que el primer tanto condicione muchísimo. Sí, sí, porque además muchas veces las remontadas están muy relacionadas con el factor ambiental, Claro. ya no porque te lleve en volandas tu público, sino también porque cuando vas ganando con una gran ventaja
y te marcan un primer gol, te puede entrar una especie de miedo al ridículo, a que te levanten una ventaja grande, y yo creo que la puedes sentir menos si no percibes que te están viendo en la grada. Y de todos modos, lo que pienso es que hay objetivos tan importantes que solo se va a levantar el pie cuando el partido se vea resuelto. Es decir, con 1-0 no creo que nadie renuncie a pelear por igualarlo, ni nadie lo vea ganado, ¿no? Yo sí pienso que efectivamente, teniendo que repetir esfuerzos en 3 días, si el partido se asume que no va a cambiar de signo, puede bajar mucho el ritmo del partido, pero mientras haya posibilidad de competir el resultado, no. Y en este sentido creo que lo que comentabas de los equipos que estaban en Europa marca una nueva realidad, una realidad, por ejemplo, en el duelo Getafe-Real Sociedad por una plaza Champions. Fíjate. Creo que la Real Sociedad tenía una gran ventaja, y es no tener ahora, después de su aventura en Copa, esas distracciones, ese foco que para el Getafe puede suponer medirse a equipos de una gran trascendencia europea, ¿no? que te afecta al partido anterior y al posterior en Liga, por temas físicos, pero también por temas mentales, de concentración y de foco. Sobre todo mentales, de hecho. Exacto. Y en ese sentido yo creo que el hecho de que hayamos separado competiciones europeas de competición nacional puede hacer que un factor que iba a ser importante desaparezca por completo. Pues aquí queda, chicos, esta es nuestra visión, las reflexiones de Axel Torres sobre este nuevo fútbol. Creo que lo más importante es lo que ha dicho Axel, que se mantienen las condiciones para todos, y a partir de ahora entender que lo que va a pasar pues lleva un asterisco importante, pero como lleva ahora mismo todos los acontecimientos de la vida rutinaria, porque es como están las cosas. Muchísimas gracias, Axel, por pasarte por el canal. Gracias, Miguel, un abrazo a todos. Y nada, chicos, estaros muy atentos, que también vamos a grabar un vídeo sobre un temita que lancé en Twitter sobre los mejores centradores del mundo, que es una cuestión que estoy seguro va a ser bonita de tratar con Axel. Así que ya sabéis, darle like, compartirlo, suscribiros y activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.